Escritor, periodista, durante más de una década ejerció de reportero freelance para diferentes medios escritos. Es autor de cientos de artículos de investigación sobre temas tan diversos como el mundo del espionaje, enigmas históricos, conspiraciones, sociedades secretas o fenómenos inexplicables. Actualmente es redactor y coordinador de contenidos de la revista internacional Año Cero, además de colaborador habitual y reportero del programa radiofónico Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, y también en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Anteriormente trabajó para diferentes emisoras como Radio Voz o Radio España, Radio Galega en su programa Milenio, además de participar en la realización de varios documentales televisivos y formar parte en expediciones a algunos de los lugares más enigmáticos del planeta. Con todos vosotros, con todos ustedes, os dejo con Miguel Pedrero. Bueno, hola a todos. En primer lugar, agradeceros que estéis aquí un domingo a estas horas. ¿No tenéis nada mejor que hacer que venir aquí? Bueno, voy a empezar haciéndoos una pregunta. No os veo muy bien porque estos focos me impactan directamente en la cara, pero ¿quiénes de vosotros, ahora mejor, quiénes de vosotros creéis que existe vida después de la vida? Levantad la mano. A ver, que os vea. Bueno, veo algún escéptico, ¿eh? Me estoy quedando con vuestras caras, porque luego tenemos preparada una pira a la salida y os echaremos a la pira como en los buenos tiempos, como hacíamos en los buenos tiempos. Bueno, el título de mi charla es Así es el más allá. Es un tanto atrevida, ¿no? Yo lo reconozco, nadie sabe cómo es el más allá, y menos yo. Lo que he querido plantear es un mapa de ese otro lado basándome en una serie de testimonios, ¿no? Testimonios de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, que han mantenido contactos con familiares o amigos fallecidos. Es lo que se ha dado en llamar apariciones fantasmales, ¿no? Aunque es un término que a mí no me gusta mucho. Las revelaciones que les transmiten supuestamente desde el más allá a los transcomunicadores instrumentales, que sabéis que es el contacto con el otro lado a través de medios electrónicos, las experiencias mediúmnicas, los contactos con los espíritus a través de la mediunidad, es decir, basándome en todos estos testimonios, algunos quizás más interesantes que otros, trato de realizar un mapa de ese más allá. Así que, si queréis, empezamos. Este señor que veis en la imagen se llama Andrés González, ¿no? Él vivió una experiencia cercana a la muerte, además tremendamente interesante. En el año 1981 conducía cerca de Toledo y de madrugada y tuvo un accidente y bueno, quedó absolutamente destrozado, ¿no? De hecho, un hierro le atravesó el cerebro, uno de los hierros del automóvil, y de hecho vive solamente con un hemisferio cerebral. Es decir, el otro está absolutamente necrosado, ¿no? Desde entonces, y lleva una vida absolutamente normal, puede hablar, puede conducir, lee, tiene que medicarse por una serie de problemas, escucha unos sonidos como pitidos, me decía, a veces le duele mucho la cabeza, pero lleva una vida absolutamente normal. Bueno, este hombre estuvo más muerto que vivo, ¿no? Fue por el empecinamiento de un médico, porque ya nadie quería hacer nada por él, porque ya lo habían absolutamente muerto, y este doctor dijo, hasta el último segundo, aunque quede un respiro de vida, vamos a intentar salvarlo, ¿no? Y cuando estaba en la sala de operaciones, él me contaba que como muchos otros casos de CMs, estaba observando lo que sucedía en la sala de operaciones desde una posición elevada, ¿no? Y entonces veía cómo estaban los médicos muy nerviosos, reanimándolo cada poco porque se le paraba
O sea, se le paraba el corazón, parece que tenía un poquito de vida, otra vez se le paraba el corazón, es decir, estaba más muerto que vivo, ¿no? Pero él, sin embargo, estaba viendo toda esa escena desde cierta altura, y él me contaba que les decía, pero dejarlo ya. Y decía, yo me veía y decía, joder, menuda piltrafa, ¿no? Menuda piltrafa que está hecho eso, ¿no? Porque ni siquiera él sentía un apego especial, bueno, ningún tipo de apego a su carcasa física, ¿no? Él decía, pero dejarlo ya, es decir, ¿no veis que esto no tiene ningún sentido? Decía, todo el cerebro ahí, por fuera ahí el cerebro, todo destrozado, digo, pero ¿a dónde voy a ir, no? ¿Cómo? Dice, y además, si al final logro volver a mi cuerpo, ¿cómo voy a vivir, no? Y él les gritaba, decía, dejarlo ya, que me dejéis en paz. Nadie le escuchaba. Hay un elemento interesante, y es que él me comentaba que una de las enfermeras llevaba unos zapatos de tacón rojos, que hacían un ruido muy molesto, ¿no? Un clon, 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 clon en el suelo, continuamente, ¿no? Es curioso, eso él no lo podía saber, ¿no? Cuando finalmente logran reanimarlo, la operación sale mucho mejor de lo esperado, tiempo después vuelve en sí, recuerda su ECM y ve a una enfermera y la llama. Le dice, oiga, ¿usted estaba en la sala de operaciones aquel día? Dice, sí. Y dice, ¿por qué llevaba usted unos zapatos de tacón rojos? Claro, la enfermera se quedó absolutamente alucinada. ¿Cómo puede saber este hombre que yo iba calzada con unos zapatos de tacón rojo? No lo podía saber, ¿no? Y la explicación es que venía de la boda de su hermana, no encontraba su calzado de trabajo, tuvo que entrar urgentemente a la sala de operaciones para la intervención quirúrgica y entró con los zapatos de tacón rojos, ¿no? Y eso lo había visto él. Bueno, lo interesante de esta experiencia es que él de pronto se encuentra, dice, después de observar desde cierta altura lo que pasaba en la sala de operaciones, se encuentra en lo que él describe como un paisaje de gran belleza, se encuentra con una especie de entrada, de portalón muy bello, muy bonito, y dice que vigilándolo dos seres andróginos, ¿no? Que no sabía si eran hombres o mujeres, ¿no? Con unas túnicas muy bellos, como vigilando la entrada, ¿no? Decía que desprendían una luz muy especial, ¿no? Esto de la luz es una de las cosas que más me fascina de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Decía que desprendían una luz que era muy difícil de describir por su enorme belleza, ¿no? Y que transmitía una paz y una serenidad absolutamente indescriptibles. Es lo que dicen muchos protagonistas de experiencias cercanas a la muerte, que las palabras son o constituyen un límite a la descripción de su experiencia, ¿no? El caso es que le dejan pasar y él observa una enorme ciudad, también muy, muy bella. Decía que había un montón de casas como celdas de colmenas, ¿no? Que todo desprendía una luz maravillosa y de pronto se encuentra con un ser muy similar a los anteriores, pero también ataviado con una túnica, pero con una barba blanca y media melena, ¿no? Es lo que en muchas experiencias cercanas a la muerte constituye un ser espiritual, ¿no? Alguien ve, si es creyente, puede ver a Jesús, alguien puede ver a una entidad de luz, lo que sea, ¿no? Ese ser espiritual que es el que te va dando las pautas en ese otro lado, ¿no? Y de hecho él veía una de esas viviendas, entre comillas, en forma de celda, ¿no? Y él presentía que ese iba a ser su hogar en ese lugar, ¿no? Pero este ser espiritual, que como veis es una imagen arquetípica, que en cierto modo tiene algo que ver con la figura que todos nos hacemos de Jesucristo, ¿no? Tipo alto, con túnica, barba, media melena, ¿no? Y le dice, como muchos otros casos, no, todavía no puedes quedarte aquí, tienes que volver porque tienes todavía muchas cosas que hacer en la tierra, ¿no? Y a partir de ahí no recuerda más, ¿no? ¿Es el más allá así? No exactamente, pero continuemos avanzando porque al final yo creo que comprenderemos alguna cosa más. Este joven es Juan Carlos Carmona. Él también vivió hace algunos años un accidente de moto. Él estudiaba químicas en la Universidad Complutense de Madrid y un coche lo atropelló cuando acudía a sus clases, ¿no?
Lo siguiente que recuerda después de recibir el impacto es que, bueno, la persona que lo atropelló descendió del automóvil, mucha gente se arremolinó a su alrededor y él decía que, como en el caso anterior, como en el caso de Andrés, él veía su cuerpo desde cierta altura, ¿no? Y a lo lejos, distinguió una luz muy potente, y alguna clase de fuerza que lo atraía hacia esa luz, ¿no? Y, bueno, de pronto se ve en un túnel de luz, con una luminosidad más potente al fondo. Él decía que ese túnel estaba como construido, entre comillas, fabricado de energía, ¿no? Que él iba circulando a toda velocidad por ese túnel. Incluso tocaba el túnel, pasaba la mano y decía que era una sensación muy especial, ¿no? Que era como tocar energía, ¿no? Traspasa esa luz, otra vez la luz, ¿no? Esa luz de increíble belleza, indescriptible, y se encuentra en un paisaje hermosísimo, ¿no? Veis que el escenario cambia, ¿no? Pero más o menos la sensación es lo mismo, ¿no? Es la misma. Es un escenario de gran belleza que transmite mucha paz, mucha tranquilidad, y allí se encuentra con un ser espiritual. No hay uno igual al otro, probablemente tenga mucho que ver con los propios conceptos mentales de la persona, ¿no? Y se encuentra en ese otro lado un ser muy alto, de color cobrizo, un traje ajustado y barba corta, ¿no? Media melena, ¿no? Y de facciones muy suaves, también en cierto modo andróginas, ¿no? Bueno, esto es el arquetipo también de un ángel, ¿no? De un ser angélico, ¿no? Esos rasgos faciales andróginos que no sabes si es hombre o mujer, ¿no? Y a partir de ahí comienzan a mantener una conversación y este ser le dice: no puedes quedarte aquí porque todavía no ha llegado tu momento, tienes que regresar, pero antes, que esto es otro de los elementos comunes en las experiencias cercanas a la muerte, vamos a realizar un repaso de tu vida, ¿no? Y a partir de ahí, como en imágenes, observa todo lo que pasó en su vida desde su nacimiento hasta el momento del accidente, ¿no? Como en la mayoría de los casos de CMs, los protagonistas te dicen que el tiempo no tenía ningún sentido en ese otro lado, ¿no? Bueno, yo no sé si esto pasó rápido, despacio. La sensación es que experimenté de nuevo cada una de las acciones y de mis pensamientos y de los pensamientos que llevé a cabo en la Tierra. Lo más interesante no es eso, sino que, como muchos otros casos de CMs, esto es un común denominador, no hay ningún juez, no existe juez, nadie te está juzgando, tú eres tu propio juez. Y tú eres el que te juzgas a ti mismo. Y lo interesante es que sientes en propias carnes el efecto que causaron tus acciones en otras personas, tanto las positivas como las negativas. Revives lo que han causado. Y él me contaba, él era cazador, y él me comentaba que veía y sentía el sufrimiento de los animales cuando los mataba. El sufrimiento físico y el sufrimiento emocional, por abandonar a sus crías, por no saber qué iba a pasar con esos seres vivos cuando acabaran falleciendo. Es decir, bueno, la desesperación de cualquier ser vivo, ¿no? Cuando está falleciendo en una situación tan terrible, ¿no? Que es que te estén matando, ¿no? Con tus crías al lado, ¿no? Con tus hijos, ¿no? Yo escribí un libro hace algún tiempo que se llama Nos vemos en el cielo, en el que defiendo que los seres humanos también poseen alma, igual que nosotros, ¿no? Yo creo que si muchos de vosotros, si habéis levantado la mano, estáis convencidos de que existe vida después de la vida para los seres humanos, ¿cómo le vamos a arrebatar esa posibilidad a nuestros hermanos, ¿no? A los otros seres vivos que no son seres humanos y tienen conciencia igual que nosotros, sufren, aman, odian? Es decir, son seres vivos exactamente igual que nosotros, ¿no? Y él dejó de cazar. A raíz de esa experiencia dejó de matar animales, ¿no? Y esto es algo que me han repetido muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que eran cazadores y después de revivir ese terrible sufrimiento de los animales a los que mataban, a los que daban caza, dejaron de cazar, ¿no? Bueno, una representación de esa luz al final del túnel. Cada uno describe esa luz de forma diferente, ¿no? Pero en el fondo no es tanto la descripción física de esa luminosidad como la sensación que transmite, ¿no?
Bueno, este es otro caso. Bueno, esta es una foto muy, muy curiosa porque el protagonista de esta historia, que veis a vuestra mano izquierda, está con Pablo Echenique, ¿no? que ahora mismo es el número 2 de Podemos, ¿no? Eduardo Gil, además, es un tipo con una enorme conciencia social, ¿no? Que siempre está ayudando a sus semejantes en organizaciones, en asociaciones, etcétera, etcétera. Él es militante del PSOE, pero bueno, es un tipo de mente muy abierta y sobre todo que comparte posiciones políticas pues, con otros partidos también vinculados pues a la izquierda, ¿no? Y el caso es que Eduardo vivió también una extraordinaria ECM. Él sufrió un derrame cerebral, estuvo más en el otro lado que en este, ¿no? Y de repente, cuando estaba en ese proceso de muerte clínica, él se encontró en un enclave que describe como un lugar que emanaba, de nuevo la luz, una luz maravillosa, ¿no? Maravillosa, que no puede describir, con una sensación de paz, de tranquilidad absolutamente indescriptible. De hecho, la inmensa mayoría, por no decir todas las personas que viven una experiencia cercana a la muerte, no quieren regresar, quieren quedarse en ese lugar, no quieren volver a este mundo, ¿no? Y de hecho tengo casos, luego os contaré alguno, en los cuales cuando la persona regresa lo que hace es insultar a los médicos, ¿no? Es decir, porque yo estaba también en ese sitio, ¿cómo me sacas de allí? Además, siempre hay un desapego a la carcasa física, ¿no? Diciendo, vale, yo he ocupado eso, pero es algo que está ahí, ya no tengo ninguna relación con eso, ni quiero tenerla, ¿no? Yo soy esto, ¿no? Bueno, el caso es que Eduardo de pronto empieza a ver unas sombras de aspecto humano. Bueno, primero ve una sombra y le dice, oye, tú no serás San Pedro. Y la sombra le dice, no me hables así, Eduardo, ¿tú de qué te vas? ¿No? Dice, mira quiénes están aquí, anda, déjate de tonterías, ¿no? Y entonces empieza a ver a una serie de familiares. La primera, su madre, que había fallecido hace algún tiempo, con unos 50 años, y ve a su madre, y esto es muy habitual en este tipo también de experiencias, a una edad en la que se encontraba una plenitud física y mental, ¿no? Con 30 y tantos, 40 años. Ve a otros familiares que habían fallecido, finalmente se funden en un abrazo y bueno, la historia es más larga, pero para resumir, ya no tiene más recuerdos. También, como en muchos otros casos, las personas que experimentan una ECM cambian completamente de forma de ser, ¿no? Se produce un cambio de conciencia, se vuelven personas más solidarias, más preocupadas por sus semejantes, menos interesadas en cuestiones materiales. Todos ellos vuelven con la sensación de misión, de hacer una misión, de que tienen una misión, de que están viviendo de prestado porque tienen algo que hacer en este mundo tridimensional, pero no es una gran misión, no es convertirse en un líder político ni en un líder mediático, no, nada de eso, ¿no? O sea, vienen con la sensación de que tienen la misión de hacer la vida más fácil, más sencilla y más feliz a sus seres queridos, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, ¿no? Y además de todo eso, es habitual que desarrollen una serie de capacidades psíquicas, ¿sí? Telepatía, precognición, etcétera. Bueno, en el caso de Eduardo, él es de Calatayud y él pues solía ponerse en un parque de Calatayud, en un banco concreto, que le gustaba mucho ese sitio y allí pues leía el periódico, se ponía a leer un libro, es decir, pasaba allí bastante tiempo. Y uno de esos días, algún tiempo después de su experiencia cercana a la muerte, presintió de algún modo que algo terrible iba a ocurrir en ese banco y que él tenía que levantarse e irse de allí, ¿no? Y así lo hizo, ¿no? Le decía, algo va a pasar aquí, yo no puedo estar aquí. Bueno, pues aproximadamente una hora después se cayó una fachada de un edificio de al lado e impactó directamente contra ese banco, ¿no? Si hubiera estado allí sentado Eduardo, probablemente no lo hubiese contado, ¿no? O como dice él, con buen sentido del humor, hubiese experimentado otra ECM, ¿no? Bueno, también un caso curioso. Este es el caso de Gloria Rey. Ella también fue intervenida quirúrgicamente para extirparle un tumor y se quedó en la sala de operaciones. Es decir, tuvo un
Vivió un proceso de muerte clínica, finalmente los médicos la reanimaron, pero estuvo bastante tiempo, entre comillas, muerta, ¿no? Es decir, sin constantes vitales, en ese proceso de muerte clínica. Es muy curioso porque ella también observa esa luz de gran belleza. Cuando traspasa la luz, ella se ve en una camilla. Fijaros que las descripciones de las ECMs son diferentes, ¿no? Pero en el fondo, la historia, el relato es la misma, ¿no? La luz, el túnel, la luz, etcétera, etcétera. Ella se ve en una camilla totalmente vestida de blanco y decía, había otras personas vestidas con túnicas blancas, que iban empujando la camilla, ¿no? Y de pronto dice, joder, les veo los rostros y digo, pero si está mi tía, mi padrino, mi tío, ¿no? ¿Qué hacéis aquí? De pronto le empiezan a decir, Gloria, qué bien que estés con nosotros, ya has dejado ese asqueroso mundo, ¿no? Ya estás aquí con nosotros, ¿no? Ya podemos disfrutar de esto, aquí no hay sufrimiento, qué bien nos lo vamos a pasar, qué bien nos lo vamos a pasar. Decía, yo estaba feliz allí con mis familiares, con gente a la que quería mucho, que hacía mucho tiempo que no veía. Yo estaba feliz, me contaba Gloria. Iban empujando la camilla hasta que se da cuenta que la están empujando hacia una entidad espiritual, ¿no? Que además la descripción es también muy curiosa, es una imagen arquetípica, ¿no? Muy similar a lo que os he contado anteriormente, ¿no? Un señor de larga túnica blanca, media melena, muy guapo, decía, parecía un Jesucristo, ¿no? Parecía Jesús, ¿no? Pero esa imagen arquetípica de un tipo bello, ¿no? Un tío bueno, ¿no? Ahí bien plantado, con su media barba, media melena, cacha, salto, tal. Y entonces le dice, no te puedes quedar, todavía tienes cosas que hacer. Y el resto de sus familiares le estaban intentando convencer. Dice, pero hombre, déjala quedar, ya que está aquí, ¿para qué va a regresar? ¿No? Ya, fíjate cómo está ahí en la sala de operaciones, ¿para qué va a volver? Ya déjala quedar aquí. Y ella, sí, me quiero quedar. Y el otro, no, tiene que regresar porque todavía tiene cosas que aprender, no ha llegado su momento, ¿no? Eso es lo último que recuerda. Además es curioso porque ella observa a algunos familiares de épocas muy pasadas que no conocía y que luego comprobó por fotografías y por descripciones de otros familiares que efectivamente eran así, ¿no? Curioso, ¿no? Bueno, ¿este sabéis quién es? Sí, Juan Miguel Gaona, ¿no? Bueno, Juan Miguel Gaona, como sabéis, bueno, tiene libros extraordinarios. El último de ellos os lo recomiendo, ¿no? Esto es algo que siempre odian mis editores, ¿no? Y es que en mis conferencias recomiendo libros de otros, ¿no? Y yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Él tiene un libro fantástico, es el último que ha publicado, que se llama El límite, ¿no? Es un libro duro en ocasiones, pero está muy bien, ¿no? Y el doctor Gaona, al que tuve la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones, él ha recopilado muchos casos de ECMs, ¿no? Pero yo me voy a centrar en dos casos que él ha recopilado que a mí me han llamado muchísimo la atención. No os voy a contar el caso, ya os he contado unos cuantos, pero me voy a centrar en la descripción que hacen esas personas de la luz, ¿no? Que yo creo que es uno de los elementos, creo que más interesantes, ¿no? Un testimonio, decía, esa luz al final del túnel, ¿no? Era una luz más que blanca, cegadora, pero no solamente era luz, sino que transmitía amor. Nunca me había encontrado tan bien. La luz me envolvía hasta el punto de que comencé a fundirme con ella. Sabía que ya no había vuelta atrás. La luz y yo éramos la misma cosa, en comunión, viajando hacia el infinito, hacia el lugar de donde todos venimos. Quedaros con esta frase. Otro testimonio. Después, inesperadamente, apareció un círculo, una redondez de luz blanca que desprendía un inmenso amor. Me acuerdo que pensé en aquel momento, lo que dice la religión es verdad. Dios es amor. Quedaros con estas dos frases. Otro caso, otra persona que en su momento pude entrevistar, José Sáinz Espíldora, él vivió también una experiencia cercana a la muerte. Él estaba en Benalmádena trabajando en un chiringuito de un familiar, un verano, se cabreó con un camarero, le dijo algo y este hombre no estaba en unas perfectas condiciones mentales, se cabreó, fue por detrás y le pegó una cuchillada, ¿no? Él dice que en principio lo que sintió es como un puñetazo en el costado y él dijo, vaya como él me lo contaba, vaya el gilipollas menudo puñetazo me ha pegado, ¿no?
Entonces comienza a andar unos pasos y ve que la gente lo mira y empieza a gritar, ¿no? Y ve ya que está perdiendo sangre, ¿no? Entonces cuando se da cuenta de que le ha pegado una cuchillada, ¿no? A partir de ahí ya pierde el conocimiento y entra en muerte clínica, ¿no? En la sala de operaciones. Y ahí es cuando tiene su experiencia cercana a la muerte. Él cuenta además, porque tal como lo cuenta parece una experiencia de terror, pero él dice nada de terror, todo lo contrario. Él veía una luz, una enorme luminosidad y dentro sombras que se movían. Y además sombras que le alargaban la mano, ¿no? Diciendo, ven hacia aquí, ven con nosotros, ¿no? Y él iba hacia esa luz y él alargaba su brazo, ¿no? Intentando tocar a esas sombras, ¿no? Y yo decía, joder, qué miedo, ¿no? Decía, imagínate una luz, unas sombras que alargan la mano para llevarte con ellas al más allá, ¿no? Y él decía, ¿qué va? Todo lo contrario, si yo estaba feliz. Oye, qué amor desprendía esa luz, qué tal. Bueno, al final, digamos que cuando estoy a punto de tocarlas, ¿no? A tocar esas sombras y decir, ya me voy para allá, comienza a retroceder, ¿no? Con una fuerza como me absorbe otra vez hacia atrás y cada vez esa luz va quedando más lejos, hasta que ve un punto de luz y bueno, ya lo reaniman, ¿no? Pero fijaros cómo describe este hombre la luz, ¿no? Dice, entonces contemplé la luz que me atraía hacia ella, me contaba. Era preciosa, grandiosa, de una blancura y una belleza sin igual. Era muy potente, pero no dañaba los ojos. Podía mirarla con toda tranquilidad. Cuanto más me acercaba a la luz, más feliz y más pleno me sentía. Y atención a esta frase. Notaba que esa luz era mi verdadero hogar. Exactamente igual que las descripciones de los anteriores, ¿no? Dice, bueno, a partir de ahí cuenta su historia, no me voy a centrar más en esto, pero fijaros qué descripción de la luz, ¿no? O sea, es que es alucinante. Otro caso, ¿no? Y ya voy terminando con esto, Grisel, ¿no? Es una mujer a la que también tuve la oportunidad de entrevistar. Ella iba hacia su casa y una persona, pues que en vez de darle marcha adelante a un coche, se equivocó, le dio marcha atrás, se la llevó por delante, ¿no? Estuvo fatal y tuvo una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y ella me contaba lo siguiente, de pronto me vi dentro de un resplandor, que era la representación máxima de la felicidad y la plenitud. Yo no quería volver, solo quería quedarme ahí, ¿no? Me contaba que tenía muchos hijos, que era una mujer muy vital, que le encantaba la vida, pero que ella quería quedarse ahí. Dice, una vez que experimentas la sensación de la luz, ya no quieres saber nada de este sucio mundo tridimensional. Te das cuenta de lo pesada que es la materia, de lo sucio que es todo esto y de lo duro que es vivir. El adjetivo que más se acerca a lo que experimenté dentro de aquella luz es el estado de gracia al que se refieren algunas religiones, ¿no? Dice que se trataba de una luminosidad muy clara, muy diáfana, transparente, transmitía una limpieza y una pulcritud absolutas. Y dice, estoy segura de que ese es el estado en el que la mente vive sin cuerpo, ¿no? Bueno, un último caso que os cuento de CEMES es el de Fernando Magdalena. Él es un psicólogo, también vivió una experiencia cercana a la muerte. Él tenía una fuerte infección de garganta, le pusieron una inyección con la mala suerte de que le tocó un vaso sanguíneo, empezó a perder sangre, perdió el conocimiento y vivió una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Este fue cuando los médicos consiguen reanimarlo, lo primero que les dice Fernando Magdalena es: menuda putada me habéis hecho, cabrones. Eso es lo primero que sale de su boca, ¿no? Porque dice, joder, estaba en un lugar tan extraordinario, ¿no? Con una belleza, con una paz, ¿para qué voy a volver a este mundo, ¿no? Y esto es muy habitual, os lo he contado antes, ¿no? Personas a las que los médicos logran reanimar y lo primero que hacen es insultarles, ¿no? Es decir, ¿cómo me has sacado de allí, ¿no? Y él comentaba, bueno, dice que entonces él notó algo que se abría bajo sus pies y dice, y salí despedido hacia un túnel negro, hacia una luz que había al final de ese túnel. Acabé zambulléndome en esa luminosidad de indescriptible belleza. Sentía una paz, una alegría y sobre todo una sensación de libertad que no se pueden explicar con palabras, ¿no? Es decir, bueno, es la descripción de esta luz. Bueno, ¿sabéis cuál es el común denominador de todos estos testimonios y de muchos otros que he recopilado de CMs, probablemente más de 100, ¿no? Y entonces, claro, al tener tantos testimonios, uno ya empieza a ver circunstancias similares, ¿no? Y quizás puedes llegar, probablemente de forma equivocada, pero puedes llegar a alguna conclusión. Aunque lo describan de diferente manera, las personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte, yo creo que todas ellas quieren decir lo mismo. ¿Qué quieren decir? Algunos lo dicen más claramente, otros de forma indirecta, que la luz es su verdadero hogar. O dicho de otro modo, que ellos mismos son la luz.
Es decir, que todos nosotros, en realidad, somos esa luz. Recordáis las frases, es mi verdadero hogar. Me sentía como en casa. Esa luz era Dios y yo formaba parte de ella. Es que yo era esa luz. Es igual como lo digan, ¿no? Es igual como lo digan. Pero están refiriéndose a lo mismo, ¿no? Y yo siempre suelo decir que hay un concepto metafísico o esotérico, si queréis, no existe ninguna prueba científica para avalarlo, pero quizás estas experiencias cercanas a la muerte van en la misma dirección, ¿no? Ese concepto esotérico o metafísico dice que Dios no es algo alejado de nosotros o que está fuera de nosotros, sino que todos nosotros somos Dios, todos somos dioses o todos somos parte de Dios, ¿no? Y cuando fallecemos, nuestra conciencia se libera y regresa a su auténtico lugar, ¿no? La metáfora de la luz, que en el fondo no es más que un arquetipo, una metáfora, a la que pertenecemos y a la que pertenecen todos los seres vivos de este y otro planeta. Es como si Dios, en su afán de experimentar y de adquirir nuevos conocimientos, se dividiera en distintos seres vivos para experimentar en distintos planetas, en distintos mundos, probablemente en distintos universos. Y una vez que fallecemos, regresamos a la fuente de todo, que somos nosotros mismos, y otra vez vuelta a empezar, ¿no? Quizás Dios, que todos nosotros tendemos a vincular con algo externo a nosotros, ¿no? Todos tenemos esa imagen judeocristiana del tipo bonachón, mayor, el anciano de barbas blancas, túnica blanca que nos está observando desde el cielo y que premia y castiga, ¿no? Quizás la cosa sea un poco más compleja, quizás todos nosotros formamos parte de Dios, ¿no? Y Dios es esa luminosidad, ¿no? Bueno, por el momento nos hemos adentrado un poquito en ese más allá, ¿no? O en lo que podría ser ese más allá. Además es curioso, bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero ¿cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Sí? Vamos bien. Vale, no me voy a detener mucho en esto, pero es curioso, cuando yo empecé a seguir el asunto este de las experiencias cercanas a la muerte y a hablar con mucha gente, con médicos, en España hay bastantes médicos que investigan este asunto de las experiencias cercanas a la muerte, incluso otros que yo considero todavía más interesantes, que no es tanto que investiguen las ECMs, sino que crean grupos de apoyo, como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Estos grupos de apoyo que pues, personas con la misma problemática, con las mismas circunstancias, se reúnen para darse apoyos unos a otros, ¿no? Pues él hace grupos de apoyos de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, porque una vez que regresan a esta tierra, a este mundo, están un poco fuera, ¿no? Además, sabéis que el índice de divorcios es enorme entre personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. No sé si un 60% que estaban casados acaban divorciándose, ¿no? O sea, un índice extraordinariamente alto, ¿no? ¿Por qué? Porque cambian de carácter y, sobre todo, cuando son personas que en sus vidas estaban muy dirigidas hacia el éxito económico y al éxito material y cambian de forma tan radical, pues obviamente hay una desconexión con el mundo en el que te movías, ¿no? Y sobre todo con tu pareja, tus familiares, tus compañeros de trabajo, y acaban teniendo muchos problemas, ¿no? Y hay mucha gente que hace esos grupos de apoyo, ¿no? Bueno, esa es otra historia, porque además ahí surgen toda una serie de experiencias paranormales entre ellos fascinantes, ¿no? Eso es en otra ocasión, no quiero detenerme. Bueno, el libro tibetano de los muertos, ¿no? Cuando investigaba todo este tipo de asuntos me encuentro que esto de las ECMs está presente en un montón de tradiciones y filosofías muy antiguas, ¿no? De hecho, mi conclusión es que tanto las experiencias cercanas a la muerte como los casos de contactos con familiares fallecidos, los casos de apariciones, han tenido mucho que ver en el inicio del pensamiento religioso, porque uno piensa, hombre, si pasaba ahora, si pasaba hace 3000 años, como cuenta el libro tibetano Los Muertos, o el libro egipcio de los muertos. O sea, si tú sigues la pista y ves casos, relatos de hace cientos de años, miles de años, de apariciones, de experiencias cercanas a la muerte, tal como nos las describen ahora las personas que los experimentan, ¿no? Si suceden ahora, ¿cómo no van a haber pasado hace 1000 años, ¿no? Pero ¿por qué no hace 10.000, ¿no? Es decir, que probablemente este tipo de experiencias han tenido mucho que ver con ese inicio del pensamiento religioso. Es algo que los antropólogos no han estudiado demasiado, pero creo que es un campo de estudio absolutamente fascinante en el campo de las religiones o de las religiones comparadas, ¿no? Y creo que es algo que está por estudiar, ¿no? Bueno, pues en el libro tibetano de los muertos es una recopilación de textos que data del siglo VIII después de Cristo, ¿no? Sin embargo, recoge toda una serie de tradiciones que son muy anteriores, ¿no? Incluso de miles de años antes, ¿no? Y el libro tibetano de los muertos describe
cómo es el proceso de desencarnación, ¿no? Es decir, qué nos sucede después de la muerte. Y está contándote una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Cómo la persona observa desde una posición elevada lo que está pasando, cómo intenta comunicarse con las personas que están alrededor de su cuerpo y no lo logra, ¿no? Es decir, cuenta el libro tibetano de los muertos. Esa persona puede ver a la gente que está a su alrededor, pero la gente no puede verlo a él, ni escucharlo, ¿no? Y a partir de ahí, atención, habla del túnel y de la luz clara del conocimiento, ¿no? Que según el libro tibetano de los muertos es el resplandor de tu conciencia trascendente. Dice, deja que tu conciencia trascendente se pose en aquella luz. Bueno, esto es fascinante, ¿no? Porque dice, la luz clara del conocimiento, dice que el resplandor eres tú mismo, es tu propia conciencia, es lo que os comentaba antes, ¿no? Lo que describen todas las personas que viven una experiencia cercana a la muerte, la luz era yo mismo, ¿no? Era mi verdadero hogar. Es lo mismo que describe, con otras palabras, el libro tibetano de los muertos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, no voy a ahondar en esto, es un libro muy complicado, si queréis leerlo yo os lo recomiendo, con calma, con mucha calma y mucha paciencia, ¿no? Es un libro complejo, pero describe toda una serie de vericuetos que pasa el alma en ese otro lado. Además dice que te puedes mover con el pensamiento en ese otro lado, que es algo que describen las personas que viven ECMs, ¿no? Que puedes regresar a la Tierra. Es decir, que no existe el tiempo en el otro lado, que puedes regresar a la Tierra y ver lo que sucede aquí el tiempo que quieras, ¿no? Esos son los que mis amigos espiritistas llaman los espíritus del bajo astral, los espíritus que están apegados a esta Tierra, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Porque quieren proteger a sus hijos o no quieren abandonar a sus hijos, porque han tenido propiedades y las echan de menos, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Porque odian a alguien, a lo mejor es lo que me cuentan mis amigos espiritistas, y se pegan a él para fastidiarle, ¿no? Es decir, que pueden hacer muchas cosas. Esto es lo que cuenta el libro tibetano de los muertos. Y además, fijaros qué curioso, ¿no? Habla de Mara. Mara es la diosa o el símbolo de la naturaleza ilusoria de la existencia humana, ¿no? En una mano, dice el libro tibetano de los muertos, que tiene una espada y en el otro un espejo. Y en ese espejo, ¿qué es lo que ve el alma del fallecido? Toda su vida. Es el repaso a la propia vida. El libro tibetano de los muertos te está hablando del repaso a la propia vida, solo que en un contexto budista. Hace unos días me entrevistaban por el último libro que he sacado, Dios existe. Me llamaron de muchos sitios, desde el programa La Tuerca con Juan Carlos Monedero, para hablar de Dios, hasta de la televisión de la Comunidad Islámica en España, que es Córdoba Internacional, ¿no? Y entonces tuve un debate en un programa que además presenta Fernandisco, no sé si os acordáis, del 40 al 1, ¿no? Pues está trabajando en Córdoba Internacional y entonces era un debate con un imán, ¿no? Y bueno, no un debate, no debatíamos, sino un intercambio de opiniones, ¿no? Además, un tipo absolutamente interesante y de mente muy abierta, ¿no? Y cuando yo estaba hablando de experiencias cercanas a la muerte, este hombre se le abrían así los ojos, ¿no? Y decía, pero si esto lo cuenta el Corán, el túnel y la luz cuando te mueres, la luz al final del túnel. Dice, esto lo cuenta el Corán, esto lo cuenta el Corán. Y me estuvo hablando de unas suras que hablaban de estas historias, ¿no? Platón en la República también habla de experiencias cercanas a la muerte. Platón vivió entre el siglo V y IV antes de Cristo y pone en boca de Sócrates la historia de Er es un tipo que murió en una batalla y de pronto se ve fuera de su cuerpo, ¿no? Y se encuentra en un paisaje de gran belleza que, bueno, lo típico, que desprende una luz maravillosa y ve dos aberturas, ¿no? Una va hacia la tierra y otra va hacia el cielo. Y las almas que van llegando se van dividiendo, ¿no? Según te hayas comportado, ¿no? Vas al cielo o vas al infierno, pero no es para toda la eternidad, ¿no? Es simplemente que tienen que pasar una serie de pruebas o de circunstancias en ese otro lado para purificarse según se hayan comportado en esta vida, ¿no? Y luego regresan, ¿no? Y él ve cómo unas almas se van a pasar por ese proceso y otras almas regresan, ¿no? Y entonces a partir de ahí él describe unas sirenas que le cantan a cada una de esas almas que regresan de esas pruebas en ese infierno, en ese cielo, les cantan las posibilidades de sus próximas encarnaciones en la tierra, ¿no? A partir de ahí trasladan a todas las almas hacia lo que se denomina lo que denomina según el testimonio aparentemente recopilado por Sócrates, hasta el Valle del Olvido, ¿no? O la llanura del Olvido, ¿no? Donde hay un río, el río del Olvido, del que deben beber todas las almas antes de regresar a este mundo para olvidar todo, ¿no? El presente y todo su pasado y el futuro que le han cantado las sirenas de lo que les sucederá en sus próximas encarnaciones, ¿no? Se olvidan absolutamente de todo y cuenta que por la noche, cuando estaban descansando, pues
de pronto se escuchan unos truenos enormes, ¿no? Y todas esas almas que estaban esperando su turno para encarnar en esta tierra comienzan a volar en forma de estrellas fugaces hacia el cielo en dirección a la tierra, ¿no? Para encarnar en este mundo, para tomar, entre comillas, posesión del cuerpo de algún neonato, ¿no? Cuenta Er que a él no le permitieron beber del río del olvido y le dijeron que tu misión aquí, no ha llegado todavía tu momento y tu misión aquí es contar lo que has visto, ¿no? Por lo tanto, no puedes beber del río del olvido y tampoco puedes viajar a tu próxima encarnación, ¿no? Sino que tú debes regresar a tu cuerpo. Y a partir de ahí, dice que se encuentra en una pira donde iban a quemar los cuerpos de los fallecidos, ¿no? Y vuelve en sí, ¿no? Y cuenta esa historia que recopila Platón, ¿no? O sea que, como veis, esta historia, bueno, me podría meter en muchas historias. Otra fuente de información, apariciones, ¿no? Los casos de personas que tienen la oportunidad de mantener un contacto con sus familiares fallecidos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Por qué en los programas, muchas veces de radio, de televisión, se suelen presentar este tipo de experiencias con un halo de terror y de miedo, ¿no? Si es que no son así. Yo siempre digo que este tipo de experiencias son más propias del club de la comedia que de la cripta del terror, porque son muy de andar por casa, ¿no? Y os podría contar historias, yo he recopilado muchísimas historias de este tipo que son para partirse de risa, ¿no? Un caso que cuento siempre, una mujer que se le aparece su padre, ¿no? Que hacía mucho tiempo que había fallecido y esta mujer, pues por algo que había leído o tal, le dice: papá, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí. Papá, vete hacia la luz, vete hacia la luz. Y el padre le dice: ¿qué luz ni qué hostias? Atiende a lo que te tengo que decir, ¿no? Bueno, casos como estos, muchísimos, ¿no? Hay otros en los que se les transmite a las personas de este más acá pues algún tipo de información. No es el caso de David. David, tuve la oportunidad de entrevistarlo en el año 2013, como muchos otros casos, como muchos amigos y mucha gente saben que me dedico a recopilar este tipo de historias, pues cuando surge algo me avisan, ¿no? Y unos amigos iban a hacer una comida campestre y una de las personas que iba era David, era un señor de 89 años, falleció algunas semanas después. Y él había vivido una experiencia ovni muy interesante poco después de la Guerra Civil, ¿no? Y bueno, lo estuve entrevistando. El caso es que años después me doy cuenta, o sea, me cuenta un familiar, una de sus nietas, que tuvo la oportunidad de observar una mañana a su abuelo que se presentó ante ella y le dijo una serie de cosas, ¿no? David era un señor, porque yo creo que sigue existiendo en ese otro lado, con una paciencia infinita, o sea, es prácticamente la descripción de la bondad, ¿no? Un tipo bueno, ¿no? Que a pesar de que ya estaba muy mal, cuando yo le entrevisté, le costaba incluso andar, respiraba con dificultad, hablaba con dificultad, pues el hombre tuvo una gran paciencia en contarme esa historia, ¿no? Y entonces, no os voy a contar la historia porque es muy larga, pero el caso es que esta chica había discutido con su madre por un problema familiar, ¿no? Y es a la mañana siguiente, cuando observa a su abuelo en la casa, ella no da crédito, dice ¿qué está pasando? Y el abuelo le dice: no discutas tanto con tus padres, porque si las cosas son así en esta vida, es por algo. Ahí está diciendo muchas cosas, ¿no? Está diciendo, no. O sea, si te está pasando esto es por algo, ¿no? Quizás, como se plantean las experiencias cercanas a la muerte, etcétera, como que uno tiene que venir a este mundo a pasar una serie de circunstancias, ¿no? Para aprender, ¿no? Tanto en las circunstancias positivas como en las circunstancias negativas, ¿no? Y le dijo también: no te castigues tanto. Es decir, si las cosas son así en esta vida, es por algo, no te castigues tanto, es decir, no le des tantas vueltas. Esto es algo que tienes que pasar, ¿no? Y lo que tienes que hacer es sobrepasar este problema de la mejor manera posible, pero tienes que vivirlo, ¿no? Es lo que tienes que hacer, ¿no? No te castigues tanto. Y luego le dijo: me gustaría decirte tantas cosas, pero es que no me dejan, ¿no? Y esto es algo muy común en los casos de apariciones. Es como si alguien o algo les permitiera aparecerse o interactuar con este mundo durante un momento determinado, un momento preciso, para transmitir solamente
cierta información y no más de ahí. Esto es muy común, esto de, me gustaría decirte tantas cosas, pero es que no me dejan, ¿no? Como dicen, yo quiero decirlo, pero no me dejan, ¿no? Y habitualmente lo que dicen es estoy bien, ¿no? No os preocupéis más por mí, estoy bien, estoy en un lugar maravilloso. Ese es el título de uno de los libros de Juan José Benítez, Estoy bien, en el que recopilé un montón de casos de este tipo y yo cuando lo vi dije, joder, es que no se puede poner un título mejor, ¿no? 2 palabras, estoy bien, que resumen lo que son este tipo de experiencias, ¿no? Hay otro caso muy interesante, es el caso de... No es este hombre, bueno, este sabéis quién es, ¿no? Bueno, luego os lo cuento. Hay otro caso muy interesante, es el caso de Juan Manuel. Este hombre vivió una experiencia muy larga de contacto con su abuela y con algún otro familiar fallecido, ¿no? Él hizo un pacto con su abuela en el sentido de que el que antes muriera se aparecería al otro, ¿no? Para demostrar que existe vida después de la vida, ¿no? Obviamente, por cuestiones de edad, la primera que falleció fue su abuela. Y su abuela una noche se presentó ante él, ¿no? Y él mantuvo una conversación con la abuela, ¿no? No os voy a contar el caso porque es muy largo y no vamos muy bien de tiempo, pero sí me gustaría relataros esa conversación que yo creo que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo estás, Juan?, le pregunta la abuela. Y Juan dice, pues estoy bastante mal, abuela. Ya sabes que las cosas con Pilar no van bien, con su pareja, ¿no? Tenía problemas. Pero tengo miedo de separarme, porque si lo hago, sé que ya no podré estar todos los días con la niña, ¿no? Ellos tenían una hija muy pequeña y este hombre, el matrimonio no iba bien, él pensaba que lo mejor era separarse, pero tenía miedo, dice, porque es que si hago eso no voy a poder ver a mi hija todos los días, ¿no? Y no quería hacerlo, ¿no? Y le dice, abuela, una pregunta, tú que has vivido tanto y estás ahora en el otro lado, ¿qué crees que es lo más importante de la vida? Fijaros qué pregunta, ¿no? Más trascendente. ¿Qué es lo más importante de la vida? Y le dice la abuela, la aparición, le dice, hacer las cosas que a uno le hagan verdaderamente feliz. Si tú no eres feliz, nunca podrás dar felicidad a los que tienes a tu alrededor. Es decir, tú tienes que ser feliz, porque si no eres feliz, nunca podrás transmitir felicidad a los que tienen a tu alrededor. Y le dice, Juan, ¿tú no te das cuenta de que no eres feliz? Y Juan dice, ¿entonces qué hago, abuela? Respuesta, haz lo que te haga feliz. Pregunta, abuela, ¿por qué no has venido a visitarme antes? Porque no me han dejado hasta ahora. ¿Y cómo te encuentras ahora, abuela? Estoy muy bien. No os preocupéis más por mí, ni lloréis más por mí, que estoy muy bien, dejarme en paz, ¿no? Bueno, pero fijaros qué conversación más trascendente, ¿no? Le dice, haz lo que verdaderamente te haga feliz, ¿no? Como no venimos aquí a sufrir, ¿no? Venimos a disfrutar de la vida, a experimentar. Obviamente todos tendremos que pasar por pruebas muy duras y otras muy positivas, muy felices, pero aquí venimos a disfrutar, a experimentar y a disfrutar, ¿no? Este señor que veis aquí es Allan Kardec, ¿no? Él es el fundador del movimiento espírita, ¿no? Él en realidad no era medium, ¿no? En realidad, Allan Kardec lo que hizo fue recopilar un montón de sesiones mediúmnicas de todo el mundo, ¿no? Y compilar toda esa información en un libro, que es el libro de los espíritus, que publicó en el año 1857, ¿no? Y a partir de ahí publicó más libros y es alrededor de estas obras es cómo surge el movimiento espírita, ¿no? Que está muy extendido por todo el mundo. En España hay infinidad de centros espíritas. Son muy buena gente, yo tengo muy buenos amigos en el mundo del espiritismo. Ellos tienen prohibido hacer proselitismo, ¿no? Por lo tanto, ellos no van buscando nuevos miembros del movimiento espírita, ¿no? Sino que la gente tiene que llegar a ellos, digamos, ¿no? Y luego también tienen una regla que a mí me interesa mucho y es que tienen que hacer un trabajo social, ayudar a los demás, ¿no? Y a mí, independientemente de que sea verdad que conecten o no con el otro lado, a mí, por eso ya tienen mucho valor, ¿no? Y Allan Kardec pues habla de todo esto que os he comentado, ¿no? De cómo es el otro lado, que es un mundo físico, con una densidad inferior a nuestra realidad tridimensional, que el entorno es agradable, que puede haber jardines, una exuberante naturaleza, igual que decía el libro tibetano Los Muertos, que podemos quedarnos apegados a este mundo, ¿no? Que el tiempo no existe en el otro lado, que nadie te premia ni te castiga
y que podemos repetir curso todas las veces que queramos, que eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es experimentar y aprender. Es igual que eso sea en una vida o en 5.000, eso no importa nada, ¿no? Es decir, nadie nos va a poner una mala nota, ¿no? Ni vamos a ser peores o mejores porque no logremos hacer lo que teníamos que hacer en estas vidas, ¿no? Ella es Aurora Abad, era hasta hace poco la presidenta del CID, el Centro de Estudios y Divulgación Espírita, ¿no? Es una espiritista, lleva muchos años, es medium, ¿no? Y uno de los trabajos más curiosos que realizan los espíritas es llevar a almas apegadas a este mundo hacia la luz, ¿no? Ella me decía, es muy divertida, ¿no?, que son una especie de Cruz Roja del más allá, ¿no? Y entonces que llevan a las almas perdidas hacia el otro lado, pero dice que muchas veces son seres sufrientes, ¿no?, o muy apegadas aquí por cuestiones de odio, de violencia, etcétera, etcétera, y que suelen ser muy violentos, ¿no? Y ella me contaba que en más de una ocasión estas entidades le han agredido físicamente, ¿no? Y ha acabado con moratones, incluso con marcas de mordeduras, con heridas, ¿no? Es un trabajo muy duro. Es lo mismo que me comentaba Manuel de Paz, que es otro espírita, y él me decía que estas almas, entre comillas, en pena, porque nadie las castiga para eso, sino que quieren ellas estar en esta realidad, apegados a este mundo, dice, se crean un mundo a su medida con el poder de su pensamiento, por lo tanto, están muy bien y no continúan su camino, se quedan aquí, ¿no? Porque se dan cuenta de que no tienen ninguna necesidad, que pueden disfrutar incluso de ciertos placeres de la existencia pegándose a otras personas, como el sexo, la emoción, etcétera, etcétera, que se crean un mundo a su medida y que están muy a gusto y, por lo tanto, no tienen por qué seguir evolucionando, ¿no? Él me contaba, según el espiritismo, cuando una persona fallece, pasa un tiempo desprendiéndose de sus necesidades terrenales. Está como en una especie de limbo en donde puede disfrutar de toda una serie de cuestiones que se hacen en este mundo, como el sexo o la comida, ¿no? Y que luego dice que ese mundo físico se va desvaneciendo y continúan aprendiendo. No es lo mismo que dice James Van Praagh, que es un medium muy conocido, y él dice lo siguiente, ¿no? Dice, el mundo astral está hecho con lo que deseamos y queremos necesitar. Es un paso intermedio donde todas las necesidades emocionales básicas e inferiores se viven hasta agotarlas en su totalidad. Tarde o temprano el espíritu se desilusiona de sus sueños y deseos terrenales y comienza a despertar un aspecto más elevado de la conciencia. Y cuando su alma está lista, se desprende por completo de los antiguos patrones de pensamiento. El mundo astral, dice, es como una cámara compensadora. Nos ayuda a liberarnos de nuestros anhelos emotivos terrenales, ¿no? Bueno, os podría contar muchas más cosas, ¿no? Los espiritistas dicen que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay incluso una descripción del más allá en una frase, ¿no?, que dice mucho sobre el más allá. Es aquella en la que Jesús dice, en el reino de mi Padre existen muchas moradas, ¿no? Es decir, varias o diferentes dimensiones o planos de existencia que tendremos que ir ascendiendo, ¿no? También dicen, en muchos mensajes mediúmnicos, se dicen una serie de cuestiones, una serie de comunes denominadores que voy a intentar resumiros, ¿no?, brevemente. Ya termino, ¿eh? Ya no queda tiempo. Vale, ya no queda tiempo. 30 segundos y termino, ¿no? En el más allá no se pierde el tiempo, se continúa aprendiendo. Seguimos siendo nosotros, con nuestro carácter y nuestra propia personalidad, ¿eh? No vamos a ser seres superiores, sino que continuamos con nuestro carácter, ¿no? Bueno, y muchas más cosas que no me voy a centrar porque no tenemos tiempo, ¿no? Yo sé que es un atrevimiento por mi parte titular una conferencia Así es el más allá, con un par, pero creo que basándome en todos estos testimonios podemos tener un mapa de cómo podría ser ese más allá, pero obviamente no lo podemos saber. Como dice un amigo mío, que es ateo, me dice lo siguiente. Me dice, vamos a ver, ¿tú para qué pierdes el tiempo con este tipo de historias, ¿no?, intentando saber cómo es el más allá? ¡Qué tontería! Si todos lo vamos a conocer. Dice, si después de fallecer existe un más allá, ya vas a conocer todo. ¿Para qué pierdes el tiempo que tienes en esta vida en intentar averiguar eso? Y dice, y todavía peor si no hay nada.
Dice, porque has perdido el tiempo intentando buscar que hay un más allá y no has disfrutado de la vida cuando no hay un más allá. O sea, que me dice, en cualquiera de las dos opciones, lo mejor es que no sigas haciendo esto, ¿no? Y ya me callo. Muchas gracias. Gracias. Un turno de preguntas o si quieren hacer Vale, sí. 5 minutillos que máximo, Vale. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas que entiendo que alguno entre el público ¿no? se mostrará interesado. ¿Hay alguien por...? Vale, un segundo. Sí. Aquel señor de allí ha levantado la mano también. Primero, muchas gracias. Me llamo Marisa. Primero, muchas gracias por la conferencia. Me ha gustado mucho, pero es la primera vez que escucho una cosa después de haber leído muchísimo sobre esto, porque es un tema que a mí me interesa mucho y mucho por mi trabajo, además. Yo nunca había oído a nadie que después de una experiencia cercana a la muerte, cuando está en el otro lado, vamos a decir, le hacen repasar su vida. Sí. Yo siempre he pensado que te hacen repasar tu vida ya cuando has cruzado totalmente. Quiero decir, has hecho el tránsito. Entonces, a mí eso me ha tocado mucho y me ha emocionado muchísimo. Lo de las apariciones de tus familiares muertos es cierto. La mamá murió hace 2 años, de repente. A mis hermanas les ha dicho cosas, dónde están cosas. Tal. A mí no me ha dicho nada porque yo discutía mucho con ella. Estábamos todo el día, éramos el perro y el gato. Pero el día que a mí me diagnosticaron un cáncer, el año pasado, hace 1 año ahora, yo entraba en mi cuarto y yo decía, qué olor más raro. Y salía. Y volvía a entrar. Y de repente les dije en mi casa, no entréis en mi cuarto, estoy con mi madre. No me dijo nada, me dio una tranquilidad que he pasado el proceso de la enfermedad muy tranquila. No me dijo nada. Entonces sí es cierto que se comunican cuando pueden, cuando les dejan. Otra cosa que quería decir, soy un poquito pesada igual, en las almas que se quedan aquí, hay que ayudarlas a cruzar. Muchas veces, y estoy de acuerdo contigo, se quedan no por apego igual material solo, por el odio con el que han vivido o que les han hecho sentir que necesitan sentir amor para poder cruzar, para poder hacer el tránsito totalmente. Es mi opinión, perdonar si he ofendido a esto y muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. No, el repaso a la propia vida es muy común. En el caso de las experiencias cercanas a la muerte es muy común. Hay muchas personas que han vivido una ECM y que describen el repaso a la propia vida, ¿no? Y respecto a las apariciones de familiares fallecidos, es que es muy común. O sea, yo estoy seguro que cualquiera en su familia cuenta con un caso de este tipo, ¿no? Es decir, si preguntamos por ahí, es que no se suele contar, pero son casos bastante habituales. Hola, bueno, antes de nada, felicitarte por tu presentación, tu ponencia. Yo, al hilo de lo que comentabas sobre el hecho de que es curioso que cuando todos coinciden que son ellos mismos los que se juzgan sobre sus propios actos, o sea, que no hay nadie que los juzgue, ¿no? Pero luego es curioso de que todos coinciden en que hay una jerarquía, o sea, o que supuestamente deducimos que hay una jerarquía que les permite o no les permite, o sea, están sometidos de alguna manera. Entonces, tú, porque ahora has comentado básicamente lo que opinan los demás, tampoco me has dado un poco tus conclusiones en ese sentido. Me gustaría que si has llegado a alguna conclusión en cuanto a la existencia de esta jerarquía. Vamos a ver, es cierto, ¿no? Es cierto lo que dices, uno es juez y parte en su proceso de repaso a la propia vida, pero es cierto que hay como una jerarquía. Hay alguien que te dice, puedes quedarte o no puedes quedarte, ¿no? No sé hasta qué punto eso se acerca a la realidad, ¿no? Pero incluso tendría su lógica, ¿no? Porque en los mensajes que transmiten desde ese supuesto otro lado, lo que dicen es que sí existe el libre albedrío, ¿no?
Es decir, que no me ha dado tiempo a contar una historia que es como es el proceso de reencarnación, ¿no? Que eso varios médicos han realizado regresiones a muchas personas, no para regresar a una vida pasada, ¿no? Sino para ver qué sucede en el periodo entre vidas, ¿no? Entre la vida anterior y esta, ¿no? Y hay toda una serie de relatos fascinantes sobre cómo es el proceso de reencarnación, cómo se elige un cuerpo, alguien que va a nacer, cómo es ese proceso de acoplamiento a ese cuerpo, por qué se elige esa familia, la elección no solamente tuya, sino que tiene que ver con una serie de circunstancias y con una especie de jerarquía, ¿no? Desde luego es un tema muy fantástico, ¿no? Muy fascinante, ¿no? Muy evocador. Yo no sé si eso se acerca a la verdad, pero yo estoy convencido de que las experiencias cercanas a la muerte no tienen que ver con la química cerebral, no es química cerebral, ¿no? Sino que las experiencias cercanas a la muerte, y en eso podremos entrar en otra ocasión, que no era el objeto de esta charla, pero hay estudios científicos muy buenos. Yo en mi último libro, En Dios existe, le dedico varios capítulos a las pruebas científicas que apuntan a que las ECMs demuestran que la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Incluso he podido entrevistar a los científicos más importantes que han realizado estudios de este tipo, estudios de más de una década, que se han publicado en revistas científicas de primer nivel y que vienen a demostrar, desde el punto de vista de las ECMs, que la conciencia es independiente del cuerpo físico, ¿no? Es decir, que yo estoy convencido de que en la ECM viajamos a otro lado, a otro plano de existencia, y que a veces cuando una cosa es blanca y está en una botella, a veces es leche, ¿no? Y cuando se te presenta un familiar fallecido y te cuenta cosas que tú no puedes saber, incluidos casos espectaculares en los que ofrecen un número de cuenta, de una cuenta secreta que tenían en vida en un banco en otro país, ¿no? Es decir, cosas como esas hay muchos casos, ¿no? No era el objeto de esta charla, pero en otra ocasión contaré casos de ese tipo, ¿no? Entonces, a veces cuando es blanco y está en una botella, a veces es leche. ¿Y por qué no? Yo estoy convencido de que el hilo o que la separación o que el límite entre ese otro mundo y el nuestro es mucho más fino de lo que nos pensamos. Y el elemento de conexión, ¿sabéis cuál es? El amor. El amor. Es decir, no se te presenta el vecino del quinto, se te presenta alguien con el que has tenido una enorme relación de afinidad, como los casos de animales que comentaba anteriormente. Joder, ¿cómo no se te va a presentar tu animal de compañía si se aparece tu abuelo o tu padre? Si tenemos más relación muchas veces con nuestros animales domésticos que con otros seres humanos. Lo mismo pasa en los experimentos de telepatía. Se ha comprobado que el índice de aciertos no tiene nada que ver con la separación espacial, con la cercanía o con la lejanía espacial. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la cercanía o la lejanía emocional. Cuanto más vinculación exista entre esas dos personas, si son parejas, si son primos, si son hermanos, si son amigos íntimos, el índice de aciertos es mayor que si son dos desconocidos, ¿no? ¿Cuál es el índice? O sea, ¿cuál es la clave de todo esto? El amor, llámalo afinidad emocional o como te dé la gana. Bueno, antes de acabar, brevemente, siempre digo lo mismo en todas las charlas. Si alguno de vosotros ha vivido algún tipo de experiencia vinculada con las ECMs, las apariciones, el fenómeno OVNI, ahora probablemente no tendremos tiempo de hablar, pero si os acercáis a mí, no tengáis problema en acercaros a mí, yo os tomaré nota de mi número de vuestro número de teléfono y me pondré en contacto con vosotros. También me podéis escribir a mi correo electrónico, que es muy sencillo, es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, y si queréis ahora acercaros, pues yo encantado os tomo nota, nada más. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte aplauso.